Hola, buenas tardes a todos, compañeros. Permítanme resumir algunas de esto que decía el compañero, algunas novedades que hay en materia económica que me parece que es importante que sepamos, porque si hay algo en lo que podemos criticar al gobierno y es que quizás no se está planteando la gravedad de la situación que ha recibido este gobierno. El desastre que ha dejado el gobierno anterior, quizás eso necesitamos ser más conscientes de eso, porque de eso depende también algunas cuestiones que se están haciendo y algunos esfuerzos muy grandes que se están haciendo cuando no solo se ha destruido la economía, se han destruido empresas, se ha destruido el empleo, sino que además se ha destruido el Estado. Muchos organismos están destruidos, hay que armarlo de vuelta para poder actuar y para poder aplicar las políticas y que tengan sentido. Y con esto creo que tiene que ver, un ejemplo de ello es el tema del todo el sistema previsional que prácticamente habían dejado colocado una bomba de tiempo. Realmente no se hubiera podido pagar los aumentos que correspondían a marzo con la situación que había quedado el fondo previsional. Y esto es una realidad que empezó a revertirse y si no se hubiera empezado a revertir, no se hubieran llegado a pagar los aumentos que se dieron en este mes de marzo. Muchos lamentos escuchamos con respecto de que no se había cumplido con el aumento que marcaba la ley. La realidad es que el sistema previsional estaba para no pagar más jubilaciones y presentar una quiebra prácticamente. Y sin embargo, se estuvo haciendo un esfuerzo y se centró, y hay que reconocer que se hizo el esfuerzo para que los que cobraran la mínima pudieran tener un aumento del 13%, inclusive 1,5 puntos arriba de lo que hubiera correspondido por el famoso índice modificado por el gobierno de Macri, y al resto una suma fija que obviamente le baja el porcentaje, pero le permite seguir cobrando y pedir este compás de espera que se hace hasta el momento que se puede empezar a recuperar los ingresos de todos los jubilados. De esto se trata y me parece que en ese esfuerzo tenemos que estar acompañando, comprendiendo a aquellos que tienen necesidades, escuchando a los que tienen necesidades y no están conformes, pero entender la situación grave que se había planteado nada menos que con el sistema previsional. Por suerte esto se está recuperando y en la medida que se recuperen los salarios y la recaudación previsional también y los empleos fundamentalmente, se va a poder recuperar ese sistema y poder ponerlo otra vez en carrera como se lo puso desde el mismo momento que Cristina y Amado Vudú, hoy presos seguramente por eso, recuperaron el sistema previsional para el pueblo argentino. Me parece que ayer también se dio otro paso importante y permítame un minuto para explicar lo que significa esto que sucedió ayer con el comunicado del Fondo Monetario Internacional. El gobierno se planteó con el tema de la reestructuración de la deuda dos caminos que eran muy importantes y dos caminos que se recorrían en paralelo. Una, plantearle al Fondo Monetario Internacional que no se podía pagar lo que había comprometido el gobierno de Macri, que esos 44.000 de los 57.000 millones de dólares de ese crédito absolutamente condicionado a las políticas económicas que se fijaban desde Washington, ni queríamos ese crédito, ni se podía pagar en 2021, 2022 y 2023 lo que se había comprometido pagar el gobierno anterior. Lo que se firmó era realmente una condena al país a no crecer nunca más. Porque aparte de eso que se tituló como el plan de estabilización, en realidad lo que logró fue que la plata que ingresó se fugara por una puerta de atrás. Que lo que era estabilización resultó ser que aumentó más la inflación, aumentó más el dólar, aumentaron las tasas de interés, destruyendo todavía más a las empresas productivas, aumentó el déficit, con lo cual también el Estado dejó hacer lo que tenía que hacer, y eso que fue una desestabilización absoluta, lo llamaron plan de estabilización. Ahí está el pecado original que tiene el Fondo Monetario Internacional y el gobierno de Macri, los dos firmantes de ese desastroso acuerdo que se hizo. Hoy lo que se logró es que el propio Fondo Monetario Internacional reconociera que ni ese plan logró lo que se había planteado y que además había dejado a Argentina en condiciones que no podía cumplir de ninguna manera con ese compromiso firmado con el propio fondo.
y reconoció que el camino no era el ajuste. El comunicado de ayer del fondo dice: no se le puede pedir a este país más ajustes, más reducción de gasto, porque ese no es el camino por el cual van a solucionar el tema de la deuda. Que el Fondo Monetario Internacional haya dicho esto, yo estoy buscando desde el año 45 de su creación y no encuentro un solo antecedente igual a este en el cual el fondo deba reconocer a un país que soberanamente plantea la objeción a un acuerdo con el fondo, y el fondo deba decir: tienen razón ustedes. Y el segundo punto, que hace a la otra parte que le decía, porque por un lado era la negociación con el fondo, decirle: no podemos pagar esto, van a tener que esperar por lo menos 4 años para que hablemos de cómo se va a pagar esto. Y con los acreedores privados, los famosos fondos de inversión del extranjero, era una negociación aparte. Se necesitaba cerrar con el fondo para evitar que ahí hubiera un acuerdo entre ellos, que fue lo tradicional que enfrentamos, y tuviéramos que enfrentarlos a todos juntos. Y lo que dice ayer el fondo en este comunicado es que le pide a los acreedores privados una contribución significativa, que esto es decir, una quita en la deuda, resignar a perder parte de los créditos que tienen contra Argentina, porque si no, esto no se soluciona. Lo dice el fondo, nosotros lo sabíamos, pero que lo diga el fondo es una demostración que en este punto se dio un paso adelante impresionante por la firmeza de este gobierno, que puso las cosas en su lugar. Y un ministro de Economía que nos sigue sorprendiendo pese a la edad, a la juventud, y que muchos no lo tenían en el tablero para jugar este partido. Digo, porque conoce el tema, porque los conoce desde allá y porque es un muchacho muy estudioso del tema de las reestructuraciones de deuda. Y una de las conclusiones que saca Martín Guzmán y que explica es: de las distintas reestructuraciones de deuda que se dieron en el mundo con el fondo como asesor, ninguna funcionó. No solo Grecia, ninguna funcionó. No solo Argentina o las otras que podamos ver en Latinoamérica. No funcionan eso, y estamos rompiendo con un paradigma de la relación con los capitales financieros internacionales, con lo que se está haciendo en Argentina. Por eso la importancia. Ahora nos sentamos a negociar con los fondos de inversión, a negociar la deuda privada, pero con este antecedente a favor. Me parece que hemos dado un paso muy importante y hay que estar firme apoyando al gobierno para que mantenga esa misma firmeza en la negociación que se viene, que es muy dura, pero que entramos en condiciones que no teníamos 2 meses atrás. El 10 de diciembre no estábamos en las condiciones que estamos hoy de dar un paso más y avanzar en la pelea. Por eso es importante lo que se logra, pese a las carencias, pese a las dificultades, pese a lo que muchos están observando y cuestionando el tema de que se demora la reactivación. Sí, se demora, es cierto. La estrategia es sacarnos el tema de la deuda de encima y poder empezar a caminar con un presupuesto más serio y con ministerios que estén otra vez de pie. Esta es la estrategia, hay que entenderla, hay que acompañar a los sectores más necesitados para que no sean ellos los que paguen las consecuencias de la espera, pero que entender que esto es toda una política de recuperación y confíen en que se están dando los pasos correctos. Esto también es una obligación nuestra, informarlo, más allá de que seguimos peleando con los medios tradicionales que siguen planteando una cosa totalmente diferente. Inclusive hasta hace 48 horas se planteaba que el acuerdo con el fondo iba a ser tomar el crédito para pagarle a los acreedores privados, entonces por ese camino íbamos a seguir, lo que hubiera sido una locura, una renuncia absoluta a todo lo que se está haciendo. No era eso lo que se estaba negociando, era otra cosa, ahora lo sabemos y podemos estar bien orgullosos de eso. Así que, compañeros, sigamos peleando, sigamos acompañando y sigamos con todos los compañeros acompañando este proceso, por favor.